Un saludo muy emotivo a todo aquel que hoy está escuchando este podcast, hablando de la epistemología y la educación. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy quiero que pensemos juntos en algo fundamental, la enseñanza. Soy Sandra Milena Ávila Correa. El gran pensador John Dewey decía que la educación no es preparación para la vida, sino la vida misma. Y es cierto. La enseñanza es, como hemos visto, un asunto fundamental de debate global, porque es simple y llanamente la base del desarrollo del conocimiento. Sin una enseñanza sólida, la sociedad se estanca. Pero ese conocimiento, ese destino al que aspiramos, es un fenómeno complejo con múltiples dimensiones. No es una tabla de multiplicar, no es una fecha en la historia, es una construcción activa. Y para entender esa construcción, para entender cómo ha evolucionado el aprendizaje a través del tiempo, necesitamos una herramienta esencial, la filosofía. La filosofía de la educación es la brújula del docente. No solo nos dota de conocimientos teóricos que nos permiten justificar nuestro por qué y nuestro para qué en el aula, sino que nos obliga a actuar con razonamiento de modo lógico. Nos permite analizar, estructurar y tomar decisiones coherentes, dejando de lado la improvisación. La filosofía transforma al profesor de un técnico a un pensador, en un intelectual de su propia práctica. Y vaya que necesitamos esa brújula, porque el panorama educativo está lleno de retos. Hemos recorrido un camino fascinante, desde los grandes retos globales que definen la enseñanza hasta el objetivo supremo de forjar el pensamiento crítico. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en el día a día del docente? ¿Cómo se convierte toda esta filosofía en una herramienta práctica? Aquí es donde entra en juego la epistemología de la educación, la gran organizadora de nuestro pensamiento. Pensemos en la primera gran ayuda que nos brinda la organización. La epistemología nos permite organizar el conocimiento y la forma en la que éste se enseña. Le da un esqueleto, una estructura a todo lo que hacemos. Al entender cómo se construye el conocimiento humano, no solo damos las bases a los docentes en su campo de formación académica, sino que les otorgamos la capacidad de dar sentido a ese proceso de construcción. El docente ya no es un simple ejecutor de un programa, es un arquitecto del saber. Pero una caja de herramientas no sirve solo para construir, también sirve para adaptar y reflexionar. La epistemología nos impulsa a reflexionar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que estamos utilizando. Nos obliga como docentes a preguntarnos, ¿esta metodología sigue siendo útil en la era de la inteligencia artificial? ¿Esta teoría pedagógica se ajusta a la realidad socioeconómica de mis estudiantes? Preguntas importantes que debemos hacernos como docentes. La epistemología de la educación fomenta la adaptación de teorías de conocimiento, tales como el constructivismo, el posmodernismo, y nos da la flexibilidad necesaria para que nuestra práctica no sea rígida y obsoleta, sino viva y relevante. Y finalmente, la función más vital de todas, la función crítica. La epistemología nos arma para el verdadero rol intelectual. Nos permite analizar de manera crítica los fundamentos que se quieren enseñar. Nos da el coraje para no tragar entero. Nos empodera para cuestionar. Nos ayuda a identificar problemáticas de la educación que van mucho más allá del aula. Y nos permite señalar las fallas en el currículo, en las prácticas educativas o en la forma en que se distribuyen los recursos. En resumen, la filosofía y la epistemología no son materias de relleno, son la columna vertebral que nos transforma de meros dadores de clase a agentes de cambio. Algo tan importante en esta era posmoderna. Nos da la visión para construir el conocimiento de manera organizada, la flexibilidad para adaptarnos a la realidad de nuestros estudiantes
y la valentía para analizar y transformar el sistema educativo que tanto lo necesita. Y vaya que necesitamos esa brújula, porque el panorama educativo está lleno de retos. Si miramos el mapa de la educación actual y vemos desafíos que nos exigen cambiar, tenemos que luchar por una educación incluyente, equitativa y accesible. Y esta educación incluyente no habla solamente de, como lo hemos visto en nuestras aulas, llevar a los estudiantes a un contexto que denominamos normal. Es que realmente se le den todas las herramientas que se necesitan para que sea incluyente. Es así también que es necesario cerrar esas dolorosas brechas educativas que fragmentan nuestra sociedad. No necesitamos hablar de regiones, hablando específicamente de Colombia, para decir que existen las brechas educativas, que no tenemos el acceso a ciertos recursos tecnológicos. Basta con mirar un colegio privado y un colegio público y se ven esas brechas educativas en las mismas localidades, en las mismas regiones. De igual manera, no podemos ignorar los problemas socioemocionales y socioeconómicos que traen nuestros estudiantes a la puerta del aula. Ante estos retos, el viejo modelo, donde el docente era la fuente inagotable de información, se ha derrumbado. Los estudiantes ya tienen el mundo entero en sus bolsillos. Lo que necesitan de nosotros es realmente otra cosa. Necesitan que dejemos de ser transmisores y nos convirtamos en algo mucho más valioso: facilitadores y mediadores. Como facilitadores, siendo docentes, nuestra misión es diseñar el entorno, hacer la pregunta correcta y proveer el recurso adecuado, impulsando al estudiante a buscar, a crear, a equivocarse y aprender. Que ellos entiendan que es el momento de reevaluar el conocimiento. Facilitamos ese camino para empoderar al estudiante en el conocimiento. Y como mediadores construimos puentes. Mediamos entre la teoría compleja y la comprensión individual. Mediamos en los conflictos, pero sobre todo, mediamos para asegurar una educación centrada en el estudiante y para garantizar que tengamos una visión holística de la formación, viendo a la persona completa, no solo al cerebro que debe memorizar, como se hacía al inicio de las teorías educativas. Así que, colegas educadores, amigos oyentes, la enseñanza es un acto global y complejo. Para navegar sus retos no basta con la técnica. Necesitamos la filosofía para la teoría y la lógica para la práctica. Necesitamos evolucionar de ser instructores a ser guías, mediadores y facilitadores del potencial humano. Porque al final el futuro no está en el contenido que impartimos, sino en la capacidad que tienen nuestros estudiantes para razonar, para resolver problemas y para construir su propio conocimiento. Esa es nuestra verdadera misión. Asimismo, es muy importante que hagamos ver a la sociedad que todos los personajes que tienen un acercamiento a estos seres que estamos educando, tienen y tenemos la responsabilidad de propender porque toda la educación sea acorde a las necesidades de nuestra población. Que no dejemos de lado todo ese conocimiento empírico que tenían nuestros antepasados, que con esa conquista europea lo que se hizo fue adoptar teorías, las cuales no todas respondían a las necesidades que tenían nuestros pueblos. Que estamos en un empoderamiento del ser humano en el cual debe haber una igualdad de género, en el cual se debe impartir el respeto, se debe propender por ese respeto entre todos los seres humanos. Y es así como con estas últimas reflexiones terminamos nuestro podcast del día.